Ahora es tiempo de columna. Son las 6:21. Bien, la tenemos a Julieta Matías, nuestra compañera ya. La vamos a saludar. Hola Juli, ¿cómo va? Hola chicos, Ay, ¿cómo te escucho están? bien. Hola Bien. Juli. ¿Qué tenés para contarnos, para compartir con la audiencia hoy? Hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo, que es bastante serio también, y que con el paso de los años lamentablemente sigue considerándose un delito contra la vida humana, que es el aborto. Como bien saben, el pasado jueves se estuvo realizando el debate en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, sobre la legalización de esta práctica, porque se estima que va en aumento por diversos factores, pobreza, falta de información, entre otros muchos que siempre están vigentes, y que si esto no se legaliza y que si el Estado no se hace cargo de estas cuestiones de salud pública, no se va a mejorar, digamos, no va a adquirir como un buen término. Pero nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esto con la discapacidad? Tiene que ver y mucho. Te cuento que hay, al contrario de lo impuesto por la sociedad a las personas sin discapacidad, que según la sociedad y la cultura, a determinada edad debemos procrear, debemos garantizar como el futuro de la humanidad, ¿no? Por el contrario, a nosotros, las personas con discapacidad y con capacidad de gestar, se nos propone directamente no concebir o acceder a la interrupción del embarazo. ¿A qué se debe esto? A que se miden las probabilidades de que el futuro bebé tenga discapacidad, a muchos prejuicios que hay, que supuestamente nosotros no podemos ejercer el rol de madres o padres porque se nos complica por nuestra discapacidad, porque no lo vamos a hacer de manera responsable, y muchos otros, porque más allá de las cuestiones médicas también está la justicia, ¿no? Que todavía está en esto de ver si los padres deben quedarse con el hijo o hija cuando nace, de cómo va a ser la cuestión, de que si tiene discapacidad, cómo va a cumplir el tema de la maternidad. Muchas cosas que juegan en esta cuestión. Según el proyecto de ley actual que se debate, que próximamente se va a debatir en el Senado, las personas con discapacidad tenemos derecho a decidir. ¿Cómo? Mediante los apoyos que el Estado debe garantizar. Según la Convención de las Personas, de los derechos de las personas con discapacidad, el Estado debe garantizar los apoyos necesarios, como por ejemplo, un intérprete de lengua de señas para las personas sordas, la información accesible para personas con discapacidad intelectual, no solo para acceder a esta práctica, sino también para acceder a la educación sexual integral. Una ley que fue promulgada en el año 2006 y que todavía no se cumple por completo. Es más, como decía anteriormente, no contempla la perspectiva en discapacidad y no tiene las adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad podamos acceder a esa información. Cosas que si este proyecto se aprueba, sería muy bueno para poder deconstruir muchos prejuicios y para que realmente esto se considere una cuestión de salud pública y que las personas con discapacidad podamos decidir con libertad, autonomía y plenitud. Lejos o cerca, digo, se está de eso. En algunas cuestiones está cerca porque
los colectivos feministas, incluido nuestro colectivo de personas con discapacidad, se está encargando de visibilizar esta temática. Pero lejos todavía, como decía, de estos prejuicios que todavía están muy presentes, por más que estemos en una sociedad más actual, con más información, mediante redes sociales y todo, todavía se sigue con estos prejuicios, todavía siguen estando muy vigentes. Bien. Emi, ¿le querías consultar a Juli? Sí, le quería consultar, bueno, volviendo un poquito atrás que estaba hablando esto de que se piensa que las personas con discapacidad van a tener hijos y no se van a hacer cargo. Bueno, hay personas que no tienen ningún tipo de discapacidad y pasa lo que pasa también cuando no se hacen cargo de sus propios hijos. Pero más allá de hacer ese comentario, también quería saber qué pasa con el tema del plan de los 1000 días. ¿Ahí también hay perspectiva con discapacidad o no? En eso tampoco. Lamentablemente no se menciona mucho la discapacidad. De hecho, en el debate no se mencionó. Uh-huh. Sí se menciona en el proyecto, pero es muy bueno que se mencione en el proyecto, pero hubiera estado buenísimo también que en el debate se trate la cuestión de las personas con discapacidad. Bien, y después en relación a la accesibilidad que nombraba hoy Julieta, en relación a esto del lenguaje de señas, cómo también tiene que entrar ahí la accesibilidad a poder dar esas capacitaciones, esos conocimientos en este caso al personal de salud, cosa que por ahí no está pasando mucho. Hoy en día se está discutiendo en la Facultad acá de Medicina de La Plata comenzar con un curso de lengua de señas con todo su lenguaje técnico para poder también apoyar en esos apoyos que deben tener también el personal de salud. REDI hace unos años, REDI es la red por los derechos de las personas con discapacidad, también estuvo a personal de salud, también hay muchos proyectos, incluso hay aplicaciones para usuarios, para personas con discapacidad, por ejemplo Nuestra Decisión, es una aplicación que se puede descargar en la Play Store, uh-huh. Que ahí figuran todos los centros de salud medianamente accesibles, porque yo creo que accesible del todo no hay ninguno. Tal cual. Que la persona puede concurrir, pero sí estaría bueno que esto incluya, ¿no? Exacto, sí. La capacitación al personal de salud, uh-huh. Y que se garantice la presencia de un intérprete en cada establecimiento. Exacto. Digo, interesante, Juli, la columna, el abordaje del tema, porque digo, cuando por ahí se piensan leyes, muy pocas veces se tiene en cuenta la discapacidad, digo, y es un sector amplio de la población aquí en la Argentina, así que bueno, creo que está bueno que esta lucha se dé, que la discapacidad se visibilice para que los que se encarguen justamente del tratamiento de las leyes sepan qué hacer, ¿no? Exactamente. También para tener en cuenta todo el tema de la accesibilidad, de que la persona realmente brinde su consentimiento informado para hacer esta práctica, porque en muchos casos no se brinda o lo brinda la familia, cosa Perfecto. Que muchas veces no es lo mejor. No es lo mejor, tal cual. Juli, te agradecemos mucho y bueno, nos estaremos encontrando el próximo mes.